Hola, hola. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos y saludarlas. Bienvenidos y bienvenidas a un lunes más en directo. Yo soy Grisi y pues encantada de poder compartir información que nos ayude a nuestra conciencia, ¿verdad? Cuéntame, ¿cómo estás tú? ¿De dónde te estás conectando en esta mañana? Le mando un besito aquí a mi papá, Anita Celaya, a María del Refugio, Eduardo Álvarez, que siempre están. Muchísimas gracias, la Cheve. Saludos, Danita, Raquel Bautista, Joel. Qué gusto, Mauricio Coronado, Marien y a todos. Un gusto, un gusto. Oigan, la semana pasada fue un boom, ¿verdad? De live que di sobre María Magdalena. Mm, y que le di dos, tres catorrazos a algunos poderosos de la religión, pero no se me espanten, algunas personitas sobre todo mujeres, es lo que más me extraña. Sobre todo mujeres me dijeron: "Grisi, ¿qué te está pasando? ¿Por qué hablas así? Como que te noto un poquito resentida y no sé qué", ¿no? Yo los que me conocen, que doy el curso El milagro lógico de la percepción, saben que no va tanto por ahí, ¿no? Dice Anita, sí, wow, mega live. Y parece que hoy estará igual. Ay. Le voy a dar continuidad porque me escribieron muchísimo. Me escribieron por correo, me escribieron en mis redes sociales, me escribieron en el video de YouTube. Una personita me dijo: "Grisi, yo siempre comparto tus lives, pero ese no lo compartí porque dije, me van a decir de cosas si lo comparto". Dije, bueno, vaya miedo, miedo nada más por decir que el Papa era el líder de una mafia. Bueno, sé que cualquiera no lo dice, pero ahora estamos en la era de los no secretos, ¿no? Ahora sí te voy a hablar un poquito de por qué te dije las cosas la semana pasada de esa manera. Miren, todo nos va guiando hacia un propósito. Todos tenemos un propósito de vida, una misión de vida. Hay personas que tenemos misión de vida colectiva y hay otros que tienen solamente una misión de vida más individual, más familiar. Pero las personas que sí tenemos una misión de vida colectiva es impactar al mayor número de personas posibles con nuestra vida. Ese es el propósito de una misión de vida colectiva. Y generalmente los que tenemos propósito de vida colectivo, pues escogemos las familias que nos van a entrenar para ello, ¿no? Entonces, en mi caso, fíjense que yo vengo de, muchos de ustedes ya saben esta historia y justo ahora que tengo compañía, me gusta hablar de esto porque pues sabrá un poquito, ¿no? Eh, bueno, mi mamá es portadora de un trastorno psiquiátrico, ¿no? Y mis papás estuvieron en algunas religiones desde que yo llegué a este mundo, ¿no? El tema es que mi mamá, entre su sufrimiento a nivel mental, se fue a una religión lo más dogmática y restrictiva posible. Ahora lo entiendo como para que le pudiera dar una caja, ¿no? Un contenedor. Y esa religión se llama Testigos de Jehová. Que ahora, como digo, yo soy una persona muy respetuosa, pero no voy a respetar a los que le hacen tanto daño a las personas o casi cometen crímenes con la humanidad, ¿no? Esa religión es una secta, prácticamente, no debería de nombrarse religión. Si yo me llené de traumas que tuve que ir sanando durante años, fue por lo que me provocó esa religión. Entonces, mi mamá, desde que estábamos pequeñitas, se separaron mis padres y mi mamá
se instaló en esa religión. Y esa religión es una secta porque imagínate que cuando tú estás viviendo en un ambiente donde convives con católicos y, y solo tú y tu hermana son de esa religión, entonces esa religión no te permitía festejar absolutamente nada. Entonces imagínate tú ver a tus primos, a otros niños en la escuela, celebrar cumpleaños, celebrarle las navidades, celebrar lo que sea, todo lo que se celebra y tú no poder, ¿no? Aparte, no puedes celebrar, no puedes festejar, no puedes tener absolutamente nada en tu casa que refleje algo que pudieras hacer como un ídolo. O sea, me refiero hasta el grado de poner el póster de tu artista favorito. Eso no se podía tampoco. No te permiten estudiar una carrera, imagínense, la universidad. em, un sinfín de cosas tan dramáticas. No podía saludar a la bandera los lunes, entonces a mí me corrieron de varias primarias, porque no podía saludar a la bandera. Y a veces me decían, pero bueno, si ahí no te veía tu mamá, ¿por qué no saludabas a la bandera? Porque mi hermana y yo le teníamos terror a mi mamá, terror. Era como, si alguien le dice que salude a la bandera, nos va a ir muy mal en casa, muy, muy mal. Entonces, pues trataba de comportarme pues nos mandaban a la dirección y terminaban expulsándonos a mi hermana y a mí, y entonces era escuela tras escuela, tras escuela, tras escuela. Entonces era un múltiple abandono constante en unos niños que no saben cómo manejar eso, ¿no? Mi mamá, no es por culparla a ella, la puedo entender por su enfermedad, pero vivíamos en casa grupal, en casa de la abuela, y entonces nos encerraba en un cuarto, prácticamente con llave, y se va a celebrar algo en casa y ustedes no pueden salir de la recámara, ¿no? Entonces, todo eso me fue forjando mucho trauma a mí, mucho, mucho, al grado que recuerdo que y se los comparto porque quiero también que veas cómo lo voy a ligar al propósito de vida, no nada más te voy a decir todos mis traumas. Mira, al grado de que cuando yo ya estaba en sexto de primaria y que yo ya sabía que los lunes era de muchísimo estrés, y pues ya adolescente, y ya sabes, los adolescentes que empiezan a ser un poquito rebeldes, entonces yo pasaba a una vinatería y le pedí al de la vinatería que me pusiera aquí en México hay una bebida que es alcohólica, tipo refresco, pero es alcohólica. Entonces le decía que me vendiera una de esas bebidas alcohólicas, que me la pusiera en una bolsita con un popote, porque yo me iba sola caminando a mi escuela como 15 minutos. Y, y pues me iba tomando esta bebida refrescante, pero alcohólica al fin y al cabo. Porque cuando yo llegaba a la escuela, yo llegaba como en un estado de cero ansiedad, ¿sabes? Entonces yo llegaba y me sentía así como bien chévere. Si saludaba o no saludaba la bandera o no, no me producía estrés porque yo ya llegaba medio happy. Em, Eso yo lo veía normal porque según todos mis compañeros, pues ya empezaban en la rebeldía y pues la preadolescencia. Pero ya después vi y dije, no, es que yo lo hacía precisamente para minimizar el estrés que me provocaba esa situación. Entonces sabrán que le agarré un odio a la religión, pero odio jarocho. Entonces, pero tuvo algo que ver. Ya cuando mi mamá pues ya teníamos, no sé, 13, 14 años, pues ya te rebelas a un grado en el que dices, pues no voy a ir y no quiero y no quiero y no quiero y hazle como quieras, pero ya estoy grande y si me quieres golpear, pues me voy a defender, ¿no? Entonces ya nos empezó a dejar en paz a mi hermana y a mí con esa religión y, y la odié. Haz de cuenta que yo decía,
¿qué onda con las religiones? Luego empecé a ver la religión de mi abuela, que era católica, pero católica de hueso colorado, ella ministra franciscana. Y yo decía, cuánta incongruencia, cuánta, pero cuánta incongruencia. Y todo lo cuestionaba yo desde chiquita. Al odiar la religión empiezas a cuestionar todo y todo y todo y todo. Pero eso me llevó, ¿saben a qué? A lo que ahora comparto en los cursos de El milagro lógico de la percepción. Porque gracias a eso me empeñé en poder entender lo que hay de trasfondo en las escrituras, ¿no? Me empeñé en poder desmitificar lo que hay en esas religiones y por qué 2000 años y nadie ha podido hacer lo que Jesús dijo alguna vez, ¿no? Que ustedes pueden hacer lo que yo hago y más. Ándale, ¿cuántos Jesús tenemos en la humanidad? Si lo dijo, ¿por qué no existen muchos haciendo lo que él hacía? Porque algo pasó por ahí. Entonces, de ahí es de donde viene que la semana pasada me escucharan con ese fervor, enojarme un poco de decir, esos poderosos saben perfectamente lo que están haciéndote, pero no te das cuenta. Y entonces terminas, eh, digamos que rechazándome a mí en lugar de cuestionándote si eso pudiera ser verdad o no. Entonces, la religión está basada en los libros sagrados. Y los libros sagrados están escritos en cuento, en parábola, porque, porque la conciencia de hace más de 2000 años no es la que tenemos actualmente. Entonces, ese cuento hay que nosotros ahora interpretarlo con madurez y con conciencia. Y esa es una de mis labores hacia ustedes. Poder darte a poder que tú puedas entender que no venimos de la costilla de Adán, sino eso es una parábola. Es una parábola, un cuento. Pero hay que entenderlo cuando ya va creciendo tu conciencia. Y ahí es donde todo el nuevo paradigma de la lógica global convergente lo explica muy bien, la teoría del desdoblamiento lo explica muy bien, la cuántica nos ayuda a entenderlo también. Entonces, eso precisamente es lo que yo quiero transmitirles a ustedes. Adán, o sea, la teoría del desdoblamiento del tiempo comprueba, y cuando ya algo se comprueba científicamente, pues es científico y no hay manera en que tú digas que no existe la relatividad de Einstein o que no existe la gravedad porque tú crees que no existe. Hay cosas que tú no puedes decir que tu imaginación cree diferente cuando algo se comprueba. Entonces, la teoría es teoría del desdoblamiento de los tiempos de este físico cuántico Jean-Pierre Garnier-Mallet, que predijo exactamente cómo iban a pasar algunas cosas. Y bueno, ahí se dice, provenimos de la nada y el todo a la vez. Y esa nada, N-A-D-A, es Adán. Pero claro, en la época, pues como la época era masculina, teníamos que venir de un hombre que se llama Adán, pero en realidad es la nada y hay que poder entender la nada desde la ciencia. Y también tienes que entender qué significa la costilla y también tienes que entender por qué era el papel de Eva, que es la ave. Y hace ratito platicábamos que la antena que todos tenemos, que somos antenitas de la Tierra, es una tecnología interna de la cual todos disponemos, pero no sabemos usar. Bueno, yo ya estoy comenzando a aprender a usarla. Esa es la que te permite precisamente conectarte con todo tu género humano, con todo tu sistema al que perteneces, que es este sistema solar. Tienes que desarrollar tu capacidad de antena, de emitir y recibir, pero tienes que desarrollar ahora la capacidad de ver códigos,
Si no puedes leer los códigos, vas a sufrir mucho. Los niños de ahora, ellos ya vienen con el chip activado para leer los códigos, pero nosotros no. Como les decía, somos la última generación que va a convivir la analógica con la digital, la última. Ya a partir de, o sea, nosotros somos la última, analógica. Ya ahora van a ser puras generaciones digitales y las generaciones digitales leen códigos de la realidad. Si tú no sueltas la religión, vas a sentir que la realidad te agrede mucho, porque tus creencias están basadas en si Diosito quiere, pues mañana amanezco. Si Dios quiere, me darán ese trabajo. Si Dios quiere, me curo de esta enfermedad. Entonces, te das, todo se lo dejas a Dios y, y no te pones a hacer nada. No te das cuenta de tu enorme poder. No te das cuenta que tú tienes una enorme capacidad de creación y que la tienes que poner en acción y además saber leer la realidad, porque se pone más rasposa cada vez, ¿no? Y de ahí viene la palabra religión desde el punto de vista lógico de la LGC. No sé si ustedes recuerdan en el evento de fin de año que les hablé, pero en el evento de fin de año de 2020 les hablé de la reserva de litio que ahora la tiene México, que México tiene la mayor reserva de litio del mundo ahora y se encuentra en Sonora. El litio es el mineral que activa la antena. Aún al día de hoy, la medicina y la ciencia no sabe cómo el cuerpo produce el litio, no lo sabe. Y el litio se usa para las personas que tienen un trastorno en la mente para poder equilibrar esa química. Pero el litio, la canalización, yo se los explico en el seminario, son procesos químicos. Entonces, el litio activa la antena, ¿ok? México tiene la mayor reserva de litio. Y la religión, si lo viéramos así, tiene la realidad y el litio también en acción, pero hay que entenderla. Y me estoy capacitando mucho para que este mismo año podamos leer las escrituras desde un punto de vista de muchísima mayor conciencia. Es como, les digo, claro, si un niño que tiene muy poquita conciencia te pregunta, mamá, papá, ¿cómo nace un bebé? ¿De dónde salen los bebés? ¿Y se acuerdan qué nos decían a nosotros? Vienen de París. Los trae la cigüeña de París. Ese cuento que nos contaban tiene realidad. Y les vuelvo a decir, el punto cero del planeta se encontraba en París, el meridiano de París. Ahí estaba el origen de todo. No estaban equivocados al decir, venimos de París. Pero hay que entender, si nuestra conciencia es muy pequeñita, nos van a tener que hablar en cuento. Si nuestra conciencia crece, podemos entender mucho más. Y es lo que vamos a hacer porque Jesús dijo algo así como, yo soy la verdad, el camino y la vida, ¿cierto? Cuando le sacamos los números a esa frase, miren, aquí en el chat les están poniendo un poquito los números detrás de eso. Y no sé si sabían que camino y vida suma 56, que es la verdad, definitivamente, es la lógica de los potenciales. Y estamos en el conjunto de 4 años del sistema solar donde nos está definiendo la lógica de los potenciales. Ahora sí podemos saber lo que nos dijo Jesús, pero la religión jamás te lo va a decir. Está ahí en el fondo del Vaticano y ahí está muy bien. Pero cuando vas despertando empiezas a entender mucho más de esto. El otro día soñé que caía maná del cielo. Yo mis sueños son lúcidos, como muchos de ustedes saben y se los he platicado. Y entonces cuando estaba en mi sueño viendo eso, sabía que era el siguiente reto que yo tenía que descifrar. ¿Qué realmente
tenemos que poner en acción. Y te dejo una preguntita. ¿La Sagrada Familia realmente existió? Solo te lo dejo que lo pienses. Ujú. Porque la misma historia de María, José y Jesús, la mismita está en los mayas. La mismita es la vez que fui a Egipto, Horus, que es el Cristo de la civilización egipcia, nació exactamente igual que como Jesús. Tiene lo mismito, pero estamos hablando de milenios antes. Es lo mismo, pero en la civilización egipcia. También había una virgen, Isis. Isis no fue concebida por Osiris, su pareja, para tener a Horus, el Cristo, sino fue un ave. Entonces, en todas las culturas sagradas está la Sagrada Familia. Entonces yo te pregunto, ¿realmente piensas que es un hombre, una mujer y un hijo? O sea, humanos. ¿O puedes empezar a ver algo más ahí para aprovecharlo? Es lo que queremos, aprovecharlo y entonces ahora sí ser lo que realmente somos, lo que la religión no nos ha querido dejar ser, esos dioses creadores, sino quieren que tú nada más llenes sus arcas. Sobre todo me enfoco en la de Occidente, en la católica romana. Dice, ay, ¿cuándo vienes a Argentina? ¿Y no me van a linchar ahí en Argentina por hablar de estos temas? Bueno, entonces quería darte este panorama el día de hoy de por qué el live de María Magdalena de la semana pasada fue de esa manera, un poco intenso. No es el plano 4 de los veloces, ya hay que desmantelarse, porque si no, ¿cómo vamos a ser libres? Han sacado a la mujer de todas las escrituras sagradas. La mujer no vale. Y, y bueno, ahora las empresas se dan cuenta que contratar a las mujeres es magnífico porque están descubriendo que su empresa funciona mucho mejor cuando contratan mujeres. ¿No? Me estaba diciendo que tengo acá un invitado y entonces me estaba diciendo que en su empresa llegó un momento en que contrató a puras mujeres. Y entonces, mujer, necesitamos que te des cuenta de tus códigos divergentes para que los transformes en convergentes. Así que te voy a ver el 31 de marzo en el seminario que se llama Revolución, tus códigos femeninos. 3 días intensivos, ahí nos vamos a ver. Ya hay muchas mujeres anotadas, me da mucho gusto. Saben el compromiso que tengo con la información con ustedes y con los seres asistenciales. Es mi vida dada ahí. Y bueno, solo también te recuerdo que ya acaba febrero, ya acaba mañana. Y recuerda que teníamos una promoción que es una sesión gratuita mía entre los que se habían o se inscriban en el curso El propósito lógico de tu pareja. Y nos vamos a ver en marzo ahí para dar la sesión y que nos informe a todos. Perfecto, entonces voy cerrando con 2, 3 preguntitas, ¿ok? Y vamos a sacar nuestra cartita para cerrar el live. ¿Ok? A ver, aquí dice, Anita Celaya dice que ya se inscribió. Te tocó el 0. Es que, Anita, eres la fan number 1. Siempre. Me encantas. Muchas gracias. Muy bien. ¿Dónde podemos ver los códigos? Es que, Mariela, que preguntas esto, es ir precisamente haciendo circuitos internos para poder ver, es que están ahí. Lo que nos falta es percepción, es todo. Necesitamos hacer más circuitos internos, necesitamos
activar más la antena para que capte más. Ujú, pero ahorita estamos en la época de los no secretos, todo está en San Google, todo lo encuentras ahí. Ujú. Bien, perfecto. Dice, ¿por qué nada está mejorando en mi vida? Dice Paola, todo está más violento, porque todo va más acelerado y si va más acelerado nos pide a nosotros también más cambio, nos pide a nosotros, deja de dormirte en tus laureles. Eh, entonces, yo sé que cuando tienes tiempo libre, pues quieres pasarte todo el día viendo Netflix, pero oye, te recuerdo que tienes una vida limitada, ¿eh? Vas a dejar este cuerpo y no deberíamos de pensar como que es eterno. Entonces, decir, bueno, de vez en cuando me echo unas series de Netflix, qué maravilla. Pero, si tengo tiempo libre, siempre me pongo a jugar videojuegos o a ver Netflix o a quedarme en cama o no, tienes un crédito de vida y hay que aprovecharlo. A las personas que me dicen, ay, ya, yo ya espero jubilarme, porque, ay, ya que me jubile, ya así en la playa, en las Bahamas, o no, si te va muy bien, ¿no? Y ya te ves haciendo nada. Por favor, y toda la experiencia que adquiriste de vida, ¿no se la quieres compartir a tu género humano? ¿No quisieras dejar algo maravilloso de ti en esta vida? ¿De veras piensas en jubilarte y no hacer nada? Yo no. Yo, de hecho, las veces que he estado cerca de la muerte, yo lo primero que digo es: "No me digan que ya se me va a acabar mi vida, no, por favor, tengo mucho que hacer, tengo mucho que aprender, tengo mucho que compartir, no quiero irme pronto, no, no, no". Entonces, nada más te lo dejo para que lo reflexiones, ¿sale? Bueno, vamos entonces. Ay, gracias por sus mensajitos. Gracias, gracias. Em, aquí los leo. Bueno, ahí va nuestra cartita, ¿ok? Haz tu preguntita y seguramente esta cartita saldrá algo que te puede dar también un poquito de paz. Ay, ahora sí me vieron dulce. Es que me porté bien porque tengo invitado, porque yo creo que si no, sí hubiera dado con todo otra vez a la religión. Ahí les va. Em, tarán. Ay, qué bonito. Miren la cartita que salió. Un paso hacia la cura, pero en muchos aspectos. Esta cartita dice, esa nueva idea es traída a ti por nosotros, tu guía, ¿no? Llévala a cabo. Cambia tu rutina y tu ambiente para que puedas experimentar sanación. Claro, es que te resistes tanto al cambio, me incluyo. Nos resistimos tanto al cambio que a veces eso es lo que nos enferma, nuestro propio ambiente, por no querer dejarlo. Enfócate en crear amistades en libertad y gozo. Oh. Y una sanación está en proceso y te traerá grandes bendiciones. Aquí está. Vas por buen camino. Todos aquellos que están moviendo su realidad o se están moviendo junto con la realidad, yo sé que van por buen camino. Venía pensando el fin de semana que andaba ahí caminando y decía, una persona me decía, no, Grisi, para mí los 40 años fueron maravillosos. Y yo sé que los años cero son muy fuertes porque tocan misión de vida. Mis 30 fueron un remolino tremendo. Y mis 40 están siendo también muy fuertes, pero de un tinte muy distinto. Ahora tengo recursos para solventar los retos y los desafíos que no tenía a mis 30 años. Y decía, estos 30 todavía no acaban y parecieran que me están diciendo, ay, Grisi, te faltan 3 meses, así que te vamos a presionar todavía mucho más. Y decía, claro, pero hay personas que dicen que son maravillosos. Quizá no tocaron línea de misión de vida. Si tocas línea de misión de vida, no es miel sobre hojuelas. No puede ser miel sobre hojuelas. Lo más importante de esta vida debería de ser que conozcas cuál es tu plan de vida. Ponlo como prioridad. Con eso cierro. Bueno, los quiero mucho a todos los que se conectaron y siempre se conectan y ya son años que nos estamos viendo aquí. Muchísimas gracias. Te recuerdo mi página grisinaba.com. ¿Por qué estás llorando, Gabriela? Te mando un fuerte abrazo por lo que estés pasando, pero salió un paso hacia la cura.
Ajá, un paso hacia la cura. Son fuertes los años cero, 30, 40, 50, 60. Sí, pero cuentas con amigos allá arriba que siempre nos quieren ayudar en el camino y nos mandan ángeles terrenales para que nos ayuden a pasar las transiciones. Bueno, un beso, que estés muy bien, excelente semana, gracias por conectarte. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Bye bye.